Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva semana de actividades. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes desde donde están sintonizando. Bienvenidos a todas las actividades que se ha planificado para la presente clase. Bienvenidos, un gusto poderles saludar. Iniciamos en pocos instantes. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Licen. Noches, licenciado. Dicen buenas noches. Buenas. ¿Cómo están, compañeritos? Un gusto poderles escuchar, qué alegría poder escuchar una semana más. Bienvenidos a las actividades que se han planificado y en esta semana, y recuerden ustedes, ya tienen activadas la primera tarea correspondientes a la unidad número 2, así que estar muy atentos en qué y cómo son las instrucciones en relación a la tarea que obviamente se encuentra ya activada. Bienvenidos, un gusto poderles saludar. En relación a las tareas de la unidad número uno, no se ha podido todavía calificar debido a que obviamente ustedes son testigos de que la plataforma entró a un proceso de mantenimiento y eso ha permitido que se les extienda un poco más el plazo para que todos los compañeros obviamente se igualen en relación a las tareas atrasadas de lo que corresponde a la unidad número uno. Así es que para el día de mañana iniciaré ya el proceso de calificación de las tareas que ustedes tienen en relación a mis materias para que tengan de forma oportuna sus calificaciones y vean cómo sigue avanzando el rendimiento. Espero que ustedes hayan rendido las pruebas, espero que les haya ido súper bien, que no hayan tenido ninguna dificultad. Cinco preguntitas bastante fáciles en función de los temas que nosotros hemos ido viendo durante toda la unidad uno. Lo mismo va a suceder con esta unidad. Estamos en la segunda semana correspondientes a la unidad número 2. ¿Cómo vuela el tiempo? Iniciamos el desarrollo de las actividades y como es de costumbre, vamos a iniciar presentándoles en pantalla el documento correspondientes a su tarea. Vamos viendo el documento que contiene la tarea. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés. Estamos en la unidad número 2, vocabulary. Vamos a ver el tema número 2 correspondiente a las preposiciones. Vamos a ver el tipo de tarea, vamos a ver el objetivo de tarea y a continuación tienen ustedes las instrucciones de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es 100% individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Se encuentra subrayado de amarillo. Solo esa parte ustedes lo que tienen que hacer como tarea. ¿Qué es lo que dice? Desarrolla las siguientes actividades. Primero dice construye dos oraciones con las siguientes preposiciones de tiempo. Aquí ustedes tienen dos preposiciones, obviamente están en inglés, tenemos during y tenemos for. Esas tienen que construir oraciones en inglés y luego les traducen al español. Es todo lo que tienen que hacer. La siguiente actividad dice construye dos oraciones con las siguientes preposiciones de lugar. Aquí tienen ustedes tres preposiciones de lugar. Tienen alone, around y against. Igual con estas tres preposiciones de lugar, ustedes tienen que construir una oración con cada una y obviamente en inglés y posteriormente a esto lo traducen al español y eso es todo lo que tienen que hacer como tarea en esta primera actividad correspondientes a la unidad número 2. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro y ordenado, deben utilizarla o desarrollar la rotulación de la hoja de tarea tal cual se les solicita. Ustedes ya saben cómo es lo que tienen que hacer. Tienen toda la información pertinente, ya saben cómo lo tienen que desarrollar en relación para que cumplan las reglas, por decirlo de otra manera, establecidas por la institución educativa para el desarrollo de la presente tarea. Ustedes deben revisar las recomendaciones, deben solicitar la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema preposiciones correspondientes ya a la semana número 2 de fecha 9 de marzo del 2026. Esa tarea permite entregas justamente desde el 9 de marzo y la fecha límite de entrega es el 31 de marzo. Eso quiere decir que tienen casi un mes para poder desarrollar esa tarea. No es una tarea de un momento a otro, tienen un espacio bastante amplio para poder desarrollar esta actividad.
Y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril. Entonces, ustedes tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de las actividades. Obviamente, en relación a la calificación y en relación a la presentación de la siguiente actividad que ustedes tienen de la unidad número 2, esperemos que no haya ninguna novedad a futuro y obviamente se puedan cumplir estos tiempos que se han establecido para la entrega y calificación de las tareas. Esto en cuanto a la determinación y a las actividades que ustedes tienen planificadas para la presente semana. Estamos en la primera tarea correspondientes de la unidad número 2. Esto, obviamente, en relación a esta actividad. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades y vamos a iniciar con el desarrollo del tema correspondientes a esta hora de clase. Vamos a ir analizando y vamos a ir revisando todas las actividades correspondientes que tenemos en relación al material de apoyo. Y justamente vamos a hablar sobre las preposiciones. ¿Qué son las preposiciones? ¿Cuáles son las características? Vamos a ir viendo algunas peculiaridades importantes en función de gramática referente a este tema importante de las preposiciones, su estructura gramatical y otras actividades más. Vamos a ir determinando y vamos a ir ver cuál es la importancia dentro de las oraciones, qué es lo que hace una preposición. También es importante saber cuál es la función gramatical que tienen esas estructuras. Eso es muy importante que entiendan que estos elementos gramaticales cambian su significado y uso según el contexto. Por eso es importante revisar la forma de utilizarlos para evitar errores a la hora de comunicarse en inglés. Para eso vamos a ver lo que es la clasificación de las preposiciones. Y aquí a continuación vamos a ver cuáles son los tipos de preposiciones que existen en inglés. Tanto en inglés como en español existen las preposiciones de lugar, de tiempo y también de movimiento. A continuación vamos a ir viendo detalle a detalle cada una de estas para que ustedes puedan entender mejor cómo se usan, cómo ustedes también pueden usar cada una de ellas. Y vamos a iniciar sobre la primera preposición y vamos a ver la preposición de lugar en inglés. Cuando hablamos de preposiciones de lugar, prácticamente está indicando el lugar exacto, como lo dice, donde se encuentra una persona, un objeto, alguna actividad. Entonces aquí a continuación nosotros tenemos una serie en este cuadro tenemos las preposiciones de lugar, tenemos la preposición como tal, el significado, su traducción al inglés, un ejemplo en una oración y también su respectiva traducción para que ustedes puedan observar. Iniciamos con la primera preposición de lugar que es above. Above se traduce al español dentro de las siguientes determinaciones. Significa sobre, significa encima de y significa arriba. Por lo tanto, tiene tres significados. Por ejemplo, yo tengo la siguiente oración. Her glasses are above the table. Tenemos above. Sus lentes están sobre la mesa. Entonces, ahí está indicando above. ¿Qué está indicando? El lugar. En este caso, donde se encuentran ¿qué? Los lentes, ¿no es cierto? Las gafas. Entonces, ahí nosotros estamos indicando, obviamente, todos estos, los que vamos a seguir viendo, son 100% que describen el lugar exacto donde se encuentra algo. Tenemos la siguiente across. Across se traduce en español a través de, al otro lado o a lo ancho de. Entonces tiene igual tres significados. Por ejemplo, tenemos The Yellow Kid goes across the sky. La cometa amarilla va a través del cielo. Entonces ustedes pueden ver cross cómo se termina a través, está indicando el espacio por donde obviamente se dirige, ¿no es cierto? Tenemos la siguiente preposición, en este caso la preposición along, que es, en este caso tiene solo un significado al español, que es a lo largo de. Y tenemos we walked along the beach. Caminamos a lo largo de la playa. Entonces, aquí nosotros tenemos along. ¿Qué es lo que describe? Along describe a lo largo, está indicando por dónde obviamente caminar. La siguiente preposición de el lugar dice around. Around igual tiene tres significados. Significa cerca de, alrededor de y también por.
En relación a la aplicación dentro de una oración, tenemos you have many trees around your house. Tienes muchos árboles alrededor de tu casa. Entonces, around está indicando alrededor de. También puede ser cerca de o también puede ser por. Entonces, ahí dependiendo del contexto de la oración, obviamente se los puede utilizar. Tenemos la siguiente preposición de lugar, obviamente que es against, que significa contra o en contra de. El ejemplo, nosotros dentro de una oración, por ejemplo, tenemos he voted against me. Él votó en mi contra, dice. Against, obviamente, es indicando en contra, ¿no es cierto? Algo que está en contraposición. Esto en las primeras preposiciones del lugar. Vamos a ver la siguiente y también es una de las más utilizadas que tenemos y ya vamos a ver en la siguiente etapa de nuestra clase también algunas estructuras de esa. Tenemos, por ejemplo, at, la preposición at que tiene el significado al español que significa en. Por ejemplo, the meeting is at the floor. Dice, la reunión es en el segundo piso, dice en el second floor, en el segundo piso. Entonces ya sabemos que at obviamente está indicando en, se traduce en, que determina el lugar donde se desarrolla alguna actividad, en este caso la reunión. Meeting es reunión, entonces ahí está indicando en dónde se va a realizar. La siguiente tenemos behind. Behind tiene dos significados al español que significa detrás y detrás de. Dentro de la aplicación de la oración dice the ladder is behind the tree. La escalera está detrás del árbol, dice. Igual está indicando behind en qué lugar se encuentra en este caso el objeto, la escalera. La siguiente preposición de lugar dice beside, que significa junto a. Por ejemplo, there is a policeman beside your car. Hay un policía junto a tu auto. Entonces ya sabemos beside, obviamente, como preposición, está indicando el lugar, junto a qué se encuentra, ¿no es cierto? Esto en cuanto a estas primeras preposiciones de lugar. Vamos a seguir viendo. Ya, continuemos desarrollando estas actividades y vamos a ver la siguiente preposición, below, que significa debajo de. Por ejemplo, tenemos la oración de mouse, rain below your chair. El ratón corrió debajo de tu silla, dice. Entonces, below obviamente ya determina por dónde, obviamente se dirigió. La siguiente preposición de lugar dice beneath, que significa bajo o debajo de. En este caso podemos aplicar en la oración the treasure is buried beneath the dog's house. El tesoro está enterrado debajo de la casa del perro. Entonces igual ya está indicando obviamente debajo de donde se encuentra algo, ¿no es cierto? Algo que se entonces, son estas actividades, obviamente, dentro de la aplicación de las preposiciones de lugar. Vamos, la siguiente tenemos between. Between también es una de las preposiciones de lugar bastante utilizadas dentro del idioma inglés. Su traducción entre, por ejemplo, tenemos the ball is between the two walls. El balón está entre los dos muros, dice. Entonces ahí igual está indicando el lugar exacto. By, que tiene igual dos significados, al lado de y junto a, tenemos la siguiente oración. He was waiting by your house for 3 hours. Dice, estuvo esperando junto a tu casa por 3 horas. Entonces, by en este caso se traduce como junto, es que es algo que se encuentra cerca de algo, de un objeto. La siguiente, close to, incluso hay una canción ahí con esta preposición de lugar que en este caso es Close to You. Es una bonita canción, obviamente en inglés, que ustedes podrían ver, podrían escuchar en YouTube. El grupo Carpenter y obviamente el nombre de la canción es Close to You. Hay algunas preposiciones de lugar dentro de la letra de la canción que ustedes podrían ver, podrían analizar. Obviamente ahora que en YouTube tranquilamente pueden ustedes sacar canciones con su respectiva traducción. Ahí ustedes pueden ver cómo se utiliza justamente este tipo de proposición de lugar. En este caso, close to significa cerca de. Si yo digo, obviamente, con el tema de la canción close to you, you que significa tú, obviamente dice cerca de ti, es la traducción. En este caso, como preposición close to, obviamente se traduce cerca de. Y la aplicación en la oración dice, there is a bookstore close to the hospital.
Hay una librería cerca del hospital, dice. Entonces, ahí nosotros nos podemos analizar y podemos utilizar este close to para determinar muchos lugares. Por ejemplo, hay unas preguntas, ¿y dónde queda, por ejemplo, el mercado? Y le dice, queda cerca de un multiplaza, por ejemplo, cerca de un supermercado. Entonces, obviamente ya saben cómo ustedes tienen que utilizar esta preposición close to. La siguiente preposición in, que se tiene igual dos significados, que significa en y dentro de. Por ejemplo, my mother is in my room. Mi mamá está en mi cuarto, dice. Entonces ahí tenemos este in, en, que se traduce en este caso como en. Tenemos también la siguiente preposición, in front of. Es una preposición de lugar que significa algo que se encuentra en un lugar opuesto, frente a nosotros o frente a algo. Esto se traduce como in front of, se traduce como frente de. Por ejemplo, aquí tenemos la oración, my best friend lives in front of my house. Mi mejor amigo vive enfrente de mi casa, dice, my best friend lives in front of my house. La siguiente preposición, tenemos inside, que se traduce como dentro o también como en. Por ejemplo, tenemos there is a coin inside the jar. Hay una moneda dentro del jarro, dice. Entonces, ahí está indicando algo que se encuentra dentro de otro objeto. La preposición near, que significa también cerca de. Por ejemplo, tenemos there were some bees near the baby. Dice, había algunas abejas cerca del bebé. Entonces, en este caso ya sabemos cómo determina near, que determina cerca de algo que se encuentra muy próximo a algún objeto, algún lugar, en función de una descripción. Tenemos la siguiente preposición on, que significa, aquí tiene tres significados. Se traduce al español como sobre, como en o encima de. Por ejemplo, tenemos the butter is on the plate. Dice la mantequilla está sobre el plato. Ahí tenemos la determinación, que dónde se encuentra. En este caso con on significa sobre. Ya vamos a ir viendo justamente estas tres preposiciones. On, in y at también son una de las más determinantes dentro de la utilización del inglés y eso nosotros vamos a ver en la siguiente etapa de nuestra clase y vamos a ir viendo dónde utilizamos, cuándo utilizamos y cuáles son también parte de las reglas gramaticales en función del uso de preposiciones. Tenemos la siguiente preposición opposite, que significa frente de o frente a. Por ejemplo, my bed is placed opposite of the window. Mi cama está colocada frente a la ventana, en una posición contraria a algo. Eso significa opposite. Y upside que se utiliza bastante dentro de los términos deportivos. Upside, ¿qué significa upside? Fuera, fuera de, por ejemplo, en el fútbol, significa fuera de lugar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace los upside como estructura gramatical? Significa una preposición de lugar. Entonces, upside tiene dos significados al español, que significa afuera y fuera de. Por ejemplo, my dog house is outside in the country yard. La casa de mi perro está afuera en el patio. Es lo que está indicando. Entonces, ya saben, algunas de estas preposiciones ya obviamente se las ha españolizado dentro del idioma inglés. Vamos a ir viendo en la siguiente etapa, vamos a ir viendo justamente todas estas características en función de las preposiciones. Vamos a ir viendo un poco más dentro de estas determinaciones y aquí tenemos la siguiente, por ejemplo, over, que significa encima de o sobre. Por ejemplo, tenemos we put the new quilt over the bed. Pusimos el edredón nuevo sobre la cama. Entonces, over está indicando encima de o sobre o algún objeto que se encuentra sobre, por ejemplo, no solamente de la cama, encima de una mesa, encima de algo, obviamente, ya saben ustedes, lo utilizan con over. En cambio, con under significa lo contrario, debajo de o bajo. Por ejemplo, tenemos everything is under control. Todo está bajo control, dice una frase exclamativa. Ya significa que está bajo, que está algo controlado. Underneath, que significa bajo o debajo de. Por ejemplo, tenemos there is a big hole underneath that pine. Hay un gran agujero debajo de esa pintura. Dice. Y por último, la última preposición de lugar, que es upon,
que significa sobre, en o encima de. Por ejemplo, my dad placed the PC upon of desk. Mi padre colocó el computador sobre el escritorio. Entonces son algunas de las preposiciones más utilizadas dentro del idioma inglés, obviamente correspondientes a preposiciones de lugar. Vamos a ver la siguiente etapa de las preposiciones y vamos a ir viendo justamente las preposiciones en función de tiempo. A relación, o en las primeras ya sabemos el lugar, está indicando el lugar. Acá en las preposiciones de tiempo indican el tiempo que se desarrolla una acción. Ahora vamos a ver las preposiciones para indicar el momento en que se realiza una acción. Es lo que describe la preposición de tiempo. De igual manera, aquí tenemos una gama de ejemplos con oraciones de algunas de las preposiciones más utilizadas. Por ejemplo, tenemos about. About significa alrededor de o próximamente. Por ejemplo, the meeting is about 1 o'clock p.m. La reunión es alrededor de la 1 p.m., la 1 en punto, dice. After significa después. Por ejemplo, she come to school after 10 a.m. Dice, ella vino al colegio después de las 10 a.m., de las 10 en punto. Tenemos la siguiente, around, dice alrededor de y aproximadamente es su significado al español. Tenemos una conjugación en futuro. Tenemos I'll be at home around 6 p.m. Estaré en casa aproximadamente a las 6 p.m., dice. Estaré aproximadamente, está hablando algo de una acción en futuro. Por eso tenemos la conjugación I'll be, que nosotros ya iremos viendo en el transcurso del desarrollo de estas actividades. Entonces, la conjugación del futuro del verbo to be, I'll be at home around 6 p.m. Cuando veamos estas determinaciones, esta contracción, ill y más el verbo be, obviamente ya saben que están conjugando una oración en futuro. La siguiente dice before, se traduce al español como antes de. Por ejemplo, they used to arrive before dawn. Él solía llegar antes del amanecer, dice. Entonces aquí estamos indicando antes de lo que se realizaba en función de tiempo, en función de qué tiempo lo desarrollaba. Tenemos la siguiente preposición que es beyond, que es más allá de. Por ejemplo, it is impossible to know that players will be in the team beyond this season. Es imposible saber qué jugadores estarán en el equipo más allá de esta temporada. Entonces, más allá de. Entonces, aquí obviamente ya sabemos beyond, qué es lo que determina en función de tiempo. By tiene una sola traducción al español, que es por. Por ejemplo, igual aquí volvemos a tener una oración en futuro. I'll be there my morning. Estaré allí por la mañana. Algo que va a realizar el día de mañana, obviamente en el futuro. I'll be there my morning. Tenemos la siguiente preposición de tiempo, que es during, que es durante. Por ejemplo, tenemos he bought a painting during a travel to Spain. Él compró un cuadro durante un viaje a España. Entonces, ya saben, obviamente en este caso, during, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo? Obviamente, durante qué hizo una acción, es la acción. Por ejemplo, ¿en qué tiempo hizo la acción de comprar los cuadros, por ejemplo? Entonces, ¿durante qué? Obviamente, durante el viaje a España. Entonces, ahí está indicando el tiempo en que desarrolló. La siguiente preposición for, que tiene dos significados al español, que es durante y por. Por ejemplo, tenemos she was my roommate for 5 years. Aquí tenemos una oración en qué conjugada, y esto nosotros ya lo hemos visto en los niveles anteriores, en pasado. She was, con el was y were son del verbo to be, pero la conjugación en pasado. She was my roommate for 5 years. Ella fue mi compañera de cuarto durante 5 años, dice. Ella fue algo que sucedió en el pasado. Past, obviamente que también se describe como después. Por ejemplo, tenemos she has to work past the poor time. Cuando habíamos visto los verbos más utilizados en inglés, habíamos visto la conjugación de la tercera persona. Y obviamente aquí tenemos she que corresponde a la tercera persona. Y habíamos visto en este caso, por ejemplo, los verbos, en este caso, algunos verbos que obviamente tienen su peculiaridad, obviamente, solamente con las terceras personas. Y justamente lo podemos ver aquí. Past, obviamente después, pero obviamente se traduce como, acá tenemos la determinación con has, de la conjugación de la tercera persona de este verbo. She has to work.
past or your departure time. Ella tiene que trabajar después de nuestra hora de salida. Entonces, ahí obviamente nosotros podemos ver past, después. Y por ejemplo, habíamos visto esta determinación de how past, por ejemplo, esta determinación de past, cuando también habíamos estado viendo las horas. Cuando están pasados los 30 minutos, pasados los 15 minutos, habíamos visto justamente esta preposición de tiempo, past. La siguiente preposición size, obviamente, se determina en función de qué? En función de igual de tiempo. ¿Desde cuándo? Ustedes han visto, por ejemplo, en determinadas instituciones, sean educativas, cualquier, por ejemplo, en la Policía Nacional, en el Ejército, que dicen desde 1914, por ejemplo, que significa, obviamente, describe desde qué años, o desde qué año está fundada y desde qué año está funcionando. Entonces, este size describe lo mismo y siempre va acompañados de qué. Este size siempre va a ir acompañados de años. Por ejemplo, obviamente la traducción al español es desde. Size se traduce como desde. En la oración tenemos that restaurant has been their size in 1958. El restaurante ha estado ahí desde 1958, dice la fecha de fundación. Entonces ahí tenemos size que describe desde qué tiempo se encuentra funcionando. Esto dentro de estas determinaciones. Vamos a la siguiente preposición de tiempo que tenemos throughout, que es durante todo. Tenemos he has sick throughout the summer. Él estuvo enfermo durante todo el verano. Está indicando durante qué tiempo, obviamente, lamentablemente estuvo enfermo. Este out, obviamente, describe durante qué, durante todo, por qué se yo, durante toda la noche no dejaron dormir, por favor. Entonces, ahí utilizo esta preposición de tiempo, drop out, obviamente, que determina durante todo. Tenemos la siguiente que es until, que es hasta. Por ejemplo, tenemos we finish the class until 2:30 p.m. Acabamos clases hasta las 2:30 p.m. dice. Entonces, ¿hasta qué hora? Obviamente fue la parte final de la presente hora de clases. Entonces, ahí nosotros hemos visto aquí algunas de las preposiciones correspondientes a las preposiciones de tiempo y también a las preposiciones de lugar, que son, hay 4 clasificaciones de las preposiciones, pero eso lo vamos a ver en nuestra segunda etapa de clases. Justamente vamos a hablar un poco más sobre una guía detallada de las preposiciones en inglés en nuestra segunda etapa de clase, la cual ustedes deben poner un poquito de atención para que ustedes puedan observar. Vamos a ver, dice las preposiciones en inglés. Vamos a ver ya, aquí tenemos las preposiciones más utilizadas en inglés. Las preposiciones más utilizadas en inglés tenemos tres, que son in, on y at. Y obviamente no son las únicas, existen más, pero estas son las que nosotros tenemos que poner un poco más de énfasis. Por ejemplo, se utiliza el in, se utiliza en relación de tiempo y también se utiliza en relación de localidades, de ubicaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de centurias, cuando hablamos de 100 años, cuando hablamos de décadas, cuando hablamos de años, cuando hablamos de meses y cuando hablamos de semanas, ahí nosotros vamos a utilizar la preposición in. Cuando hablamos 100% con el tiempo, tanto centurias, décadas, años, meses y semanas, nosotros vamos a utilizar la preposición in. Pero también la vamos a utilizar cuando nosotros queremos dar localizaciones, ubicaciones. Por ejemplo, countries, cities, tenemos neighborhood. Cuando hablamos, por ejemplo, en este caso, countries, estamos hablando de pueblos. Cuando hablamos de ciudades, cuando hablamos de vecindarios, que neighborhood son vecindarios, ahí nosotros igual utilizamos la preposición in. Utilizamos la preposición on en los siguientes casos, igual en tiempo, para hablar de días, para hablar de fines de semana. Ahí utilizamos la preposición on. También utilizo la preposición on cuando yo quiero determinar ubicaciones. Streets, cuando quiero hablar de calles. Weekend, también cuando quiero hablar obviamente de fines de semana. Ahí obviamente lo determino, es la preposición in. Y perdón, la preposición on. Y por último, la preposición at. La preposición at solo voy a utilizar cuando yo quiera hablar de horas en relación a tiempo.
Y también cuando quiero dar ubicaciones en relación a direcciones y a localizaciones específicas. Por ejemplo, cuando hablo de stores, de tiendas, de supermercados, de iglesias, de algo que obviamente ustedes lo van a determinar ahí, obviamente, o a especificar con exactitud localizaciones, ahí utilizo la preposición at. Entonces ustedes ya pueden, aquí ustedes ya determinan cuando yo utilizo las preposiciones, tanto in, on y at. In ya saben, obviamente cuando quiero hablar de tiempo, obviamente de centurias, de décadas, de años, de meses, de semanas. También on cuando quiero hablar de días, cuando quiero hablar de fines de semana. Y at cuando quiero hablar de horas. Todas estas en relación de tiempo. Cuando quiero hablar de localizaciones, in, y utilizo para hablar de pueblos, de ciudades y de vecindarios. Utilizo on, obviamente en localizaciones para hablar de calles, obviamente para hablar de fines de semana. Y at para hablar de direcciones y también de localizaciones específicas. Esto en cuanto tanto a localizaciones como tiempos con la preposición in, on y at. Pero vamos a ver a continuación, vamos a ir describiendo cuáles son las preposiciones en inglés y vamos a ver un poquito más ya en estos últimos minutos de clase. Los tipos de preposiciones en inglés. Existen 5 tipos de preposiciones en inglés principales: las de tiempo, las de lugar, las de movimiento, las de ubicación y algunas muy ligadas al contexto. A continuación, ustedes van a ver un poco de cada uno de ellos y obviamente nosotros este tema también lo vamos a ver en la siguiente clase como una forma de refuerzo. Vamos a ir viendo obviamente con el resto de temas que nos toca ver. Y hablamos en primer lugar sobre las preposiciones de lugar, como su nombre lo indica. Las preposiciones de lugar manifiestan el origen, destino o ubicación de algo o también de alguien. Obviamente, conocerlas, obviamente van a ver ustedes en la siguiente tabla. De igual manera, ustedes tienen aquí una determinación y habíamos visto todas ellas. Above, que significa encima de, sobre o arriba. Por ejemplo, his book is above his computer. Su libro está encima de su computadora. Entonces, ya les indicando en qué lugar se encuentra el libro, ¿no es cierto? Y está sobre, ¿en dónde? Sobre la computadora. Entonces, above significa encima de, sobre o arriba de algo. Across se traduce a lo ancho de, a través de o al otro lado de. Por ejemplo, tenemos cloud sail cross the sky. Hay nubes por todo el cielo. ¿Por dónde están las nubes? Por todo el cielo. Across, obviamente, el que lo está indicando. Obviamente, a lo ancho de, a través de, en este caso, a través de todo el cielo. Along, a lo largo de, por ejemplo, tenemos We cry along to all the concert. Nosotros lloramos a lo largo de todo el concierto. Igual, along, a lo largo de, y determina esta determinación de lugar. Tenemos la siguiente que es around. Around es alrededor de, cerca y por. Por ejemplo, the dog is running around the tree. El perro está corriendo alrededor del árbol, dice. Entonces ahí está indicando dónde lo está haciendo. Against, contra o en contra de. Tenemos the plant is against the wall. La planta está contra la pared. La siguiente preposición at, que se traduce como en. Por ejemplo, we will see you at my house. Te vemos en mi casa. We will see you at my house. Entonces, at ya saben en dónde. En, o se traduce como en. Tenemos behind, detrás de. Your son is behind the billboard. Tu hijo está detrás del anuncio. Entonces, ¿qué, dónde se encuentra ubicado, escondido, qué sé yo? Website junto a, por ejemplo, tenemos My headphones are beside your book. Mis audífonos están junto a tu libro. Ahí está indicando dónde se encuentra. Esto en cuanto a esta primera etapa que nosotros hemos visto y hemos ido analizando en función de las preposiciones en inglés. Ya hemos ido viendo, estas son las preposiciones, una de las más utilizadas, y ustedes lo van a poder observar en cualquier oración, en cualquier escrito, en cualquier redacción, en cualquier frase, siempre va a haber este tipo de preposiciones. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ustedes tienen toda la información pertinente en el desarrollo de la primera actividad de esta unidad número 2.
y también de los temas que nosotros hemos ido hablando en función de las preposiciones. Importantes preposiciones para saber qué es lo que describe, qué es lo que hace en función de qué, de lugar, de tiempo, de movimiento, determinando cada una de las clasificaciones que existen dentro de las preposiciones en inglés. Señores y señores, un gusto haber compartido esta hora de clase. Nos estaremos viendo hasta el día de mañana. Señores y señores, que descansen, que tengan una bonita noche. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Igualmente, licenciado. Listen, gracias. Hasta mañana. Dice.